representante y presidente electo. Felicidades por su elección, Gracias, su reelección y su elección como presidente. Gracias primero a Dios y gracias a los compañeros de la Cámara de Representantes por esta oportunidad que me brindan para dirigir los destinos de ese cuerpo. ¿Cómo fue esa lucha y esa discusión interna? Porque algunos observadores veían con más viabilidad a Quiquito Meléndez porque tuvo más presencia mediática, de publicidad política previo a las elecciones. Mira, ayer precisamente una persona me hizo esa pregunta y yo le decía que a veces no es estar frente a las cámaras todo el tiempo, sino a la parte de atrás hablando, negociando, convenciendo a los compañeros, y ese era mi trabajo. Yo me dediqué más a las visitas. Esto es un trabajo que no se hizo en un solo día. Esto son relaciones que se van cultivando por años, y los 12 años que yo llevo en la Cámara de Representantes significan precisamente eso, el establecer unas relaciones con los compañeros, el hablar, el tener diálogo, entrar en consenso, en discusiones positivas, y con los nuevos incumbentes que habrán ahora el 2 de enero, pues de la misma manera, o sea, visitarlos en sus pueblos, ver cuáles son sus necesidades e identificarme principalmente con los legisladores de distrito, porque soy un legislador de distrito, sé cuáles son sus necesidades. ¿Hacía tiempo que un legislador de distrito no ocupaba la presidencia? Sí, yo creo que los últimos dos presidentes han sido legisladores por acumulación, es correcto. Aponte era Aponte y Jennifer González. Y en el Senado ha pasado igual también. Sí, en el tiempo reciente, ¿no? Sí, yo de verdad Kenneth, Tomás, no recuerdo. Batia. Sí, no recuerdo un presidente Charlie, del Bobby. Senado, sí, que sea por el distrito. Bueno, y esta negociación interna, lejos de la publicidad política, los medios, pues le logró llegar a la presidencia de la Cámara en el día de ayer. Dicen que hubo un pulseo ayer en el caucus, me imagino que ya también le han hablado sobre esto, que Jennifer González era una de las figuras que pulseaba a favor suyo, y que Quiquito Meléndez era la persona que era favorecida por Ricardo Rosselló. ¿Había algo de esto o no? Mira, en el caucus la votación fue por unanimidad, así que ese pulseo no se dio. Lo que se dio fue muchas negociaciones previo al caucus, donde hubo diálogo constante. O sea, esto no fue un diálogo de un solo día en específico. Yo mantenía comunicaciones y abiertamente con el compañero Rodríguez Aguiló sobre cuáles eran las personas que me respaldaban a mí, y al final del día, en el día de ayer, yo tenía la mayoría de los votos, y esto es matemática simple. O sea, la matemática es perfecta, y cuando tú sumas y restas siempre te va a dar que el que tiene más votos es el que prevalece. Escuché y vi que en el cuadro directivo, pues Rodríguez Aguiló ocupa la portavocía de la mayoría y las vicepresidencias se dividen. Sí. ¿Cómo se materializará eso en la práctica? Mira, eso tiene una razón de ser, eso tiene un génesis, y es el hecho... ¿Fue parte de la negociación o es que esto usted tenía esto en la cabeza desde hace tiempo? Sí, esto es algo que estaba pensado. Número uno, el Partido Nuevo Progresista se ha caracterizado siempre por dos vicepresidencias, una masculina y una femenina, precisamente por la inclusión, en la participación de la mujer. Segundo, por lo que pasó en la Cámara de Representantes este cuatrenio, yo no quiero que el presidente delegue unas funciones administrativas en una persona que puede delegar también en segundo o tercer nivel. Yo quiero que sea un presidente que delegue en un representante esas funciones administrativas, no todas, unas en particular, y que le dé seguimiento directo y me mantenga a mí informado para que no ocurra lo que ocurrió con el cuadro telefónico de la Cámara. Uh-huh. Por eso, y entonces cada vicepresidente tendrá funciones delegadas específicas. El vicepresidente constitucional va a tener unas funciones legislativas. ¿Cuál será el vicepresidente constitucional? El compañero Pichi Torres Zamora. O sea, que él será el vicepresidente constitucional. Claro, y la compañera Lourdes Ramos
será una vicepresidente mediante una orden administrativa que crearemos, Okay. dándole una función administrativa. Hasta tanto se puede enmendar la ley, que es la que crea los cargos de vicepresidente, para entonces ponerla al mismo nivel del cargo de Pero vicepresidente. esto es algo que establece la Constitución. Eso es lo que tenemos que revisar, o sea, no puedo decirte que es una cosa que se hará mediante ley. Acuérdate que la Constitución da unas líneas en particular, pero es el Código Político lo que establece todo lo demás, y por eso es que tenemos que hacer ese análisis legal. Representante, ¿cómo usted se visualiza en la presidencia de la Cámara? ¿Cuál será su estilo? ¿Cómo usted llevará a cabo los trabajos en la Cámara? Mira, mi estilo siempre ha sido el diálogo, buscar el consenso, la mediación, pero obviamente mi experiencia profesional, donde yo he tenido la oportunidad de dirigir la agencia, donde he tenido más de 200 empleados a mi cargo y un presupuesto de más de 28 millones de dólares, pues me permite a mí también ejercer una función de supervisión de personal y a la misma vez de administración de un presupuesto. Y mi norte es como he sido ahora mismo en la administración de mi presupuesto de mi oficina. O sea, yo soy bien conservador en el gasto. Y segundo, voy a tener mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con recursos humanos y eso.